buena tarde, tengan todos ustedes. El Colegio Nacional de la Abogacía les da la cordial bienvenida. Hoy nos toca ver un tema muy interesante, preparatorio para lo que son los medios de impugnación. Nosotros nos tenemos que preguntarnos si sabemos formular agravios, si sabemos interponer recursos, pero antes de eso tenemos que ver y analizar los tipos de resoluciones que el juzgador puede emitir en un procedimiento. En términos del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles, encontramos una serie de resoluciones que son las que el juzgador está facultado para emitir, hablando de resoluciones de trámite, hablando de autos provisionales, autos definitivos, sentencias definitivas y sentencias interlocutorias. Dentro de este catálogo van ustedes a encontrar en ese artículo 79 5 fracciones que les van a permitir conocer cuáles son esas resoluciones que el juzgador puede emitir. No puede emitir ninguna otra y tiene que apegarse a ese tipo de resoluciones. Pero en términos generales podemos hablar de que son dos grandes los rubros o los dos grandes las vertientes de las resoluciones que puede emitir un juzgador. Son resoluciones, digamos, definitivas, aquellas que no pueden modificar porque existe un principio procesal que está contenido dentro de nuestra propia ley, dentro de nuestro propio Código de Procedimientos Civiles, y que nos habla de que el juzgador no puede revocar sus propias determinaciones. Habrá otro rubro que sean autos o resoluciones de trámite, como expedición de copias certificadas, como autorizaciones, como temas de exhortos, y esas resoluciones, bueno, pues no tienen incidencia en el fondo del asunto, ni en la determinación de una sentencia o generan algún desequilibrio o ventaja o desventaja a alguna de las partes, pues son resoluciones o acuerdos de mero trámite, así se denominan, y esas resoluciones, bueno, sí pueden ser modificadas porque, vaya, no afectan de manera alguna a la equidad procesal que debe de regir en todo procedimiento. Sin embargo, las demás resoluciones, una vez firmadas por el juzgador, no podrán ser modificadas porque ello equivaldría a que no hubiese una certeza y un equilibrio jurídico entre las partes. Así el auto esté mal dictado, la resolución esté mal dictada y el mismo juzgador se dé cuenta de que esta resolución está equivocada, él ya no puede modificar, ¿sí? Atendiendo a ese principio, y es un principio muy importante que debe de regir el procedimiento. ¿Qué hacemos o qué hacen ustedes cuando no tenemos una resolución favorable? A mí me ha tocado platicar con colegas que ellos tienen la manera de litigar, tienen su forma de litigar o su forma de llevar los procedimientos, y me han dicho, bueno, pues si a mí no me resulta una resolución, yo voy y hablo con el secretario de acuerdos y platico con él y ya él me dice cómo, o antes de presentar la demanda y yo ya tengo el juzgado, voy con el secretario, le digo, le va a llegar una demanda, ahí me encargo, o sea, todo ese tipo de costumbres que nosotros tenemos, pues bueno, son maneras, pero finalmente esto es un poco de la inseguridad que tenemos o que se tienen los litigantes cuando no manejan el procedimiento, cuando no saben el tipo de resoluciones que el juzgador puede emitir. Ustedes no pueden llegar con el secretario de acuerdos y decirle, oiga, fíjese que se equivocó al admitirle la prueba a la parte demandada, la prueba pericial, porque no está ofrecida conforme a derecho y por lo tanto no está relacionada con los hechos, no cumple con los requisitos que marcan los propios artículos 291 292 para el tema de la admisión de pruebas, y por lo tanto se equivocó. Fíjese, secretario, que se equivocó usted con la admisión, pues con la pena, pero ya, como dice, ya él firmó, ya no puede modificar su resolución. Entonces nosotros pues nos quedamos con ese pues no sabemos qué hacer. Entonces el juez tiene autos que ya no puede modificar porque bajo ese principio de que las resoluciones no pueden ser modificadas por la propia autoridad o el propio juzgador. Sus propias determinaciones, así estén equivocadas, no podrán ser modificadas. Hay otras resoluciones que sí, por eso hablamos del tema de las autorizaciones, hablamos del tema de que no me expidió las copias certificadas, esas cosas sí pueden modificarlas porque son asuntos de mero trámite. Pero autos definitivos, como autos que admiten pruebas, desechan pruebas, admiten la propia demanda o desechan la demanda, no son modificables bajo ese principio. Nosotros estamos acostumbrados en el tema, así nos enseñaron en la escuela, de que una vez presentada la demanda,
se admite o se previene, después viene la etapa conciliatoria, pero esa enseñanza lineal no es, digamos, acorde con lo que se vive día a día. Eso es un tema de enseñanza básica, pero si ustedes ven y con la poca experiencia o la mucha experiencia van a encontrar que en cada etapa se da una dificultad distinta. Por ejemplo, presentado la demanda, no siempre es autoadmisorio, a veces es prevención, hay que hacer la prevención, o a veces es desechamiento de demanda desde el inicio. Entonces ahí vamos encontrando problemáticas. Ya una vez admitida la demanda, pues dirán en la escuela, pues procede el emplazamiento, se emplaza al demandado, se le dan 15 días para contestar, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos al emplazamiento, pues ya no nos reciben, ya no es el domicilio, se ocultan, son cosas que, bueno, que no se viven y que me refiero a esa enseñanza lineal no opera en la vida práctica. Por eso tenemos que estar preparados para afrontar las situaciones que se vengan día a día con el procedimiento, desde saber checar el boletín, desde que no se nos pasen esos temas de verificar nuestros asuntos puntualmente porque empiezan a correr términos, hasta el tema de que no encontramos al demandado, ya no vive ahí o se oculta. Son temas ya de realidad. Y a esto vamos entonces nosotros a ahondar en cuanto a que si conocemos el tipo de resoluciones y que son las que están determinadas en el artículo 79 de nuestro Código de Procedimientos Civiles, atendiendo también al principio y a la disposición legal que dice que las autoridades no pueden, los jueces no pueden modificar sus propias resoluciones, entonces sabremos que en cierto momento pues ya tendremos que combatirlas a través de los medios de impugnación, como es la apelación o la revocación. No es como en algunos casos ustedes dirán, no, pues si a mí no me admiten la demanda, yo agarro mis cosas, las recojo y la vuelvo a presentar. O si en algún momento ya me atoré, no pude obtener lo que yo quería, como no he emplazado, pues entonces me desisto de la instancia y vuelvo a iniciar. Si ustedes empiezan con el manejo adecuado y conociendo el artículo 79 en sus 5 fracciones, viendo qué autos son los que se pueden emitir en un procedimiento, y después de eso ustedes conocen los medios de impugnación contemplados en los artículos 691 en adelante del Código de Procedimientos Civiles que hablan específico de la tramitación de la apelación, pues entonces se van ustedes a quitar un poco de esa costumbre de hablar con el secretario de acuerdos, que finalmente pues yo sé que funciona a veces mucho, pero no siempre tenemos que estar dependiendo del humor del secretario de acuerdos, del humor de la secretaria, del archivista o del propio juez, ¿no? Hablando de cuando emita una sentencia definitiva o nos admita una prueba o admita la contraparte una prueba que no debió de admitir. Entonces estas cosas, manejarlas y conocerlas nos va a permitir tener un balance en nuestra estrategia de defensa, y si yo veo que la parte demandada ofreció una prueba e indebidamente se la admitieron, lo que tengo que hacer no es ir a hablar con el secretario de acuerdo, lo que tengo que hacer es recurrir, saber qué tipo de recurso procede, si es una apelación de tramitación inmediata, si es una apelación de tramitación preventiva, si hay que expresar agravios, en qué plazo tengo yo para interponer ese recurso. Y esto me va a permitir, incluso si la parte demandada o la parte actora no hace su ofrecimiento correcto, pues a lo mejor dejarlo sin una prueba fundamental. En el caso de las periciales, si no se sabe ofrecer la prueba pericial correctamente y no se relaciona con los hechos debidamente, o no se hace el señalamiento del nombre de la ciencia, el nombre completo del perito, su domicilio, etcétera, etcétera, y esta es admitida, pues entonces lo que tengo que hacer, como les repito, no es ir a darle lata al secretario de acuerdo, lo que tengo que hacer es impugnar a través del recurso correspondiente. Dirán ustedes, bueno, pero ¿cuál es el recurso? Bueno, pues eso será tema que iremos avanzando y iremos platicando, pero es lo importante que ustedes sepan que la manera de litigar no es la mejor, el estar dando lata con los juzgadores, dándole lata al secretario de acuerdos. La mejor manera de litigar es conocer los elementos de las acciones que vamos a intentar, conocer las resoluciones que el juzgador puede emitir, ya les acabo de comentar el artículo 79, y en caso de que la resolución no nos sea favorable y tengamos la razón, entonces tendremos que combatirla a través del medio de impugnación que corresponda, sea apelación o sea revocación. Hay que también conocer que hay procedimientos que no admiten
impugnación a esas resoluciones, entonces que únicamente se puede, por el tipo de la cuantía o el tipo de vía, no son impugnables, incluso ni la sentencia definitiva, ¿no? Entonces, el conocer esta parte nos va a permitir tener una mejor estrategia de defensa, no sin antes también debemos de conocer el contenido de nuestras acciones, pero importantísimo que sepan ustedes cuáles son las resoluciones que puede emitir un juzgador, y son las que les he comentado, contempladas en el artículo 79 de nuestro Código de Procedimientos Civiles. Espero tengan ustedes buena tarde. Cualquier duda, comentario, favor, hacernos llegar sus observaciones. Seguiremos tocando estos temas. En lo futuro vamos a ver este tema tan apasionante que es los medios de impugnación, ya que hemos hablado hoy de la cuestión de los acuerdos o las resoluciones que puede emitir un juez, y bajo el principio de que el juzgador no puede revocar sus propias determinaciones, entonces esto tendrá que hacer, si el acuerdo nos desfavorece, a través de un medio de impugnación, sea apelación, sea revocación o en su caso el que corresponda. Espero que haya sido de interés esta plática, y seguiremos en contacto para los nuevos temas que hemos anunciado. Muchas gracias, tengan buena tarde.